empezamos con las aplicaciones del tema que hemos visto el día de hoy, que es de sistemas dispersos. ¿Ya? Entonces, pregunta número 1. Teniendo el dato del diámetro de las partículas de la fase dispersa, indique en cada caso la veracidad o falsedad de la siguiente proposición. ¿Ya? Dato menor de 1 nanómetro, de 1 a 1000 nanómetros y mayor que 1000 nanómetros, me dice C es una suspensión, B es un coloide, A es un coloide por lo que presenta el efecto Tyndall, y luego me dicen de que el ejemplo de B sería la neblina. ¿Ya? A ver, ¿tú qué dices? Menor de 1 nanómetro. Menor de 1 nanómetro, ¿de quién estamos hablando, chicos? Menor de 1 nanómetro. ¿A quién se refiere? Menor de 1 nanómetro es una solución. Excelente. De 1 a 1000 nanómetros estamos hablando de un coloide, ¿ya? Y mayor que 1000 nanómetros estamos hablando de una suspensión. Entonces me dicen C es una suspensión y B es un coloide, like, ¿cierto? A es una solución por lo que presenta el efecto Tyndall. Primero, A es una solución, de acuerdo a lo que nos acaba de decir Sebas, es una solución, ¿cierto? Y el efecto Tyndall se da en las soluciones, sí o no. Necesito que participen, por favor, sí o no. ¿Ah? Claro, no se da. Eso se va a dar en los coloides, claro. Y un ejemplo de B sería la neblina. Bueno, si la neblina es un coloide, entonces se aplica. Pregunta, ¿la neblina es un coloide, sí o no? Vamos, ¿sí o no? ¿La neblina es un coloide, sí o no? Sí, la neblina es un coloide, es un aerosol. Entonces, analizando lo que nosotros tenemos acá, ¿ya? Tenemos los diferentes tipos de coloides que ya hemos analizado, ¿ya? Y este efecto Tyndall, que es el efecto de dispersión de la luz, se ve en los coloides, pero no se ve en las soluciones. Por lo tanto, C es una suspensión y B es un coloide, yes, like, ¿correcto? C es una A es una solución por lo que presenta el llamado efecto Tyndall, no. Las soluciones no presentan el efecto Tyndall. Y por último, un ejemplo de B sería la neblina, sí, verdadero. Entonces, ¿qué vas a marcar acá? Verdadero, falso, verdadero. Alternativa sería la letra D, tu respuesta. Siguiente pregunta. Respecto a los sistemas dispersos, indique las proposiciones correctas. A ver, te creo. Primero, nos dice, los diámetros de las partículas de los diferentes sistemas presentan el siguiente orden. Ya te dan ahí el orden. Te dicen, una suspensión mayor que el coloide, mayor que una solución. ¿Verdadero o falso? Yes, verdadero. Perfecto. La denominada leche de magnesia tiene partículas con diámetros superiores a 1000 nanómetros. Primero, mencióname, 1000 nanómetros, mayores a 1000 nanómetros. ¿De quién estamos hablando? ¿De una? Mayor de 1000 nanómetros. ¿De quién estamos hablando? De una suspensión. Excelente. Y si es una suspensión, entonces tendría que analizar si la leche de magnesia es una suspensión. Bueno, te reto a que lo veas y la leche de magnesia sí es una suspensión, ¿correcto? Descárgate por ahí algo del, del Google Chrome, ¿no? Y vas a encontrar que la leche de magnesia es una suspensión de hidróxido de magnesio en agua. Por lo tanto, esto es correcto. Si no lo sabías, apúntalo, la leche de magnesia es una suspensión, ¿ya? Los coloides, soluciones y suspensiones atraviesan con facilidad los filtros. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Vamos, mándate, ¿sí o no? Los coloides, soluciones y suspensiones atraviesan con facilidad los filtros. ¿Sí o no? Vamos, mándate, ¿sí o no? No, claro. Los coloides sí atraviesan los filtros, las soluciones sí atraviesan los filtros, las suspensiones no atraviesan los filtros, ¿ya? Las suspensiones pueden ser atrapadas, ¿ya? Por los poros de un medio filtrante. Por lo tanto, ¿qué vas a decir acá? Lo primero sería verdadero, lo segundo también va a ser verdadero y lo último va a ser falso. Lo correcto sería 1 y 2. Alternativa, letra D. Nos dice, indique qué características no corresponden a las suspensiones, ¿ya? Entonces, analizando las suspensiones, las partículas de una suspensión tienden a sedimentar por efecto de la gravedad. ¿Las partículas de una suspensión sedimentan por efecto de la gravedad, sí o no? Sí, claro, porque son partículas lo suficientemente grandes para sedimentar por efecto de la gravedad, verdadero. Las suspensiones son sistemas homogéneos,
Suspensiones, ¿sistemas homogéneos? No, para nada, son sistemas heterogéneos, falsísimo. Todas las suspensiones tienen partículas que se pueden observar a simple vista. Ojo, lee bien lo que te están diciendo. Todas las suspensiones tienen partículas que se pueden observar a simple vista, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? Siempre que te digan todas, que te digan siempre, o que te digan cosas así, no. Entonces, por lo tanto, esa alternativa, claro, sí. Claro, si te dicen generalmente, ¿no? Las suspensiones tienen, ahí sí es correcto, pero todas las suspensiones tienen partículas que se pueden observar a simple vista, no es correcto, porque si la solución, la suspensión es suficientemente opaca como para que no puedas observarlo, no lo vas a hacer. En este caso sí es fácil distinguir cuál es la partícula, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en la leche de magnesia tú no vas a poder observarlo. De repente en la cocoa no vas a poder observar a la partícula como tal. Entonces sería en este caso, no corresponden a las suspensiones, ¿no? Claro, la leche de magnesia, por ejemplo, Sebastián, ¿no? Entonces sería 2 y 3 no corresponden a las suspensiones. Esa sería tu respuesta. Siguiente, con respecto a las propiedades de los coloides, señale las proposiciones que son falsas. Primero, el efecto Tyndall es la dispersión de la luz a través de un coloide. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Yes, verdadero, ¿no? Es el efecto de dispersión de la luz a través de un coloide. Muy bien. El movimiento browniano es un movimiento continuo y aleatorio de las partículas coloidales. ¿Sí o no? Claro, ese movimiento continuo y desordenado es lo que hace posible que las partículas o que el sistema se encuentre en equilibrio. Y a pesar de que las partículas coloidales pueden ser muy grandes, estas no se alimentan por efecto de la gravedad debido a que se están estabilizadas por el movimiento browniano. Las partículas están siendo afectadas por la gravedad y colisionan y al final no caen. Entonces, para ese caso es cierto. La gelatina no presenta efecto Tyndall, ¿ya? ¿Verdadera o falsa? Falso, sí presenta porque es una dispersión coloidal. Por lo tanto, verdadero, verdadero y falsa, alternativa que vas a marcar, falsas es solo 3. Alternativa, la letra C. Perfecto. Siguiente, chicos. Determine si cada una de las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas según correspondan. Los aerosoles son dispersiones de líquido en gas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Si me dicen un aerosol sólido, es un sólido en gas. Líquido en gas, por ejemplo, sería la neblina, la niebla. Sólido en gas sería el humo, por ejemplo, ¿no? El polvo, ¿no? Entonces, lo primero es verdadero. Los coloides se diferencian de las soluciones por el efecto Tyndall. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, el efecto Tyndall, el efecto de la dispersión de la luz. Verdadero. La fase dispersa y dispersante de un coloide se pueden separar por diálisis. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, ¿cuáles son los 3 métodos típicos para separar a las dispersiones coloidales? Uno es la diálisis, lo otro es la electroforesis y lo otro es la coagulación. ¿Sí? Son los 3 métodos para poder separar a las partículas coloidales. Entonces, en este caso, verdadero, verdadero, verdadero. Alternativa, la letra A. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Siguiente. No es una propiedad de las dispersiones coloidales. Se separan por diálisis, se identifican por el efecto Tyndall, presenta movimiento browniano, el diámetro molecular de las partículas de la fase dispersa es menor a 1 nanómetro y por lo general son opacos o turbios. ¿Verdadero o falso? Bueno, ¿cuál de ellos sería para ti? Tu respuesta. Excelente, chicos. Chicos, necesito que participen, mándense, equivóquense, díganlo bien, díganlo mal, pero necesito que participen, ¿ya? Entonces, ¿se separan por diálisis? Sí. ¿Cuáles son los métodos de separación de las partículas coloidales? Diálisis, coagulación, electroforesis, ¿ya? ¿Se identifican por el efecto Tyndall? Sí, efecto de dispersión de la luz. ¿Presenta movimiento browniano? Sí, movimiento aleatorio que permite estabilizar a las dispersiones coloidales. ¿Diámetro molecular de las partículas de la fase dispersa menor de 1 nanómetro? No, esto corresponde a las soluciones. ¿Por lo general son opacos o lechosos? Sí, por lo general eso pasa. A menos que se encuentren muy diluidos, no lo van a hacer. Por lo tanto, excelente, Sebastián. Entonces, para este caso, tu respuesta tendría que ser la letra D, como lo mencionaste. ¿Ya? Siguiente. Son propiedades de las soluciones en general. ¿Ya? Primero, son estables en el tiempo, es decir, mientras el solvente no se evapore, el soluto no precipita. ¿Ya? ¿Qué marcas? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso?
Verdadero. ¿Sus componentes se pueden separar por diálisis? ¿Verdadero o falso? No, no, no. Típicamente, cuando hablamos de diálisis estamos hablando de coloides, ¿no? De dispersiones coloidales. ¿El soluto se puede distinguir de solvente por el efecto Tyndall? No, porque eso pasa en las dispersiones coloidales, ¿no? Luego, sus componentes se pueden separar por medios físicos tales como destilación, evaporación, etcétera. ¿Ah? Verdadero, claro, verdadero. Acuérdate que para el caso de examen de admisión, ¿ya? Se considera que sí puede haber una separación, ¿ya? Entonces, para este caso, vas a marcar lo siguiente. Lo primero es verdadero, lo segundo es falsa, la tercera es falsa y lo último es verdadero. Entonces, son propiedades de las soluciones en general 1 y 4. Alternativa sería la letra C, tu respuesta, ¿ya? Siguiente. Marque la relación incorrecta acerca de la clasificación de las soluciones. A ver, lo primero me dicen solución iónica, solución molecular, bronce, solución sólida, el ácido clorhídrico acuoso, solución molecular, y acá el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico en agua es una solución ternaria, ¿ya? Entonces, al ojo, ¿cuál sería tu respuesta? Hemos dado vuelta en esto durante buena parte de la sesión, así que yo creo que al ojo la puedes ver. Claro, excelente, la letra D. ¿Por qué? Porque dijimos que el HCl en agua, el ácido clorhídrico, ¿ya? A pesar de ser un compuesto covalente, actúa como si fuera una sustancia iónica, porque la separación es completa. Por lo tanto, no actúa como si fuera una solución molecular, sino una solución iónica. Por lo tanto, tu respuesta en este caso va a ser la letra D. Muy importante esto, chicos, tener en cuenta que cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua, se separa en ion sodio y cloruro. Y esta separación es lo que ayuda a que pueda conducir la corriente eléctrica. Lo mismo ocurre cuando el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico se separan en agua. La solución es iónica. En el caso del bronce es una mezcla sólido-sólido, ¿sí? Es una mezcla de cobre y estaño. Entonces, esa mezcla de cobre y estaño es una solución sólida. Las aleaciones son soluciones sólidas. Y cuando tú hablas, por ejemplo, de esta sustancia, él, al tener una disociación completa, esta disociación completa actúa como si fuera una solución iónica más que una disolución molecular, a pesar de que él es un compuesto covalente, ¿ya? Entonces, alternativa del anterior fue la letra D, ¿ya? Tu respuesta. Indique como verdadero o falsa las siguientes proposiciones. La solubilidad solo se determina respecto al agua como disolvente. ¿Verdadero o falso? La solubilidad solo se determina como el agua como disolvente. ¿Verdadero o falso? ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Falso, claro. ¿Por qué? Porque acuérdate que el agua es el solvente universal, pero no es el único solvente. Puedes tener diferentes tipos de solventes, entonces tú hablas de una solubilidad respecto al solvente que tú tienes al frente, pero no solamente teniendo al agua como si fuera un disolvente. Por lo tanto, la primera alternativa no es correcta, ¿ya? Si el soluto tiene una curva de solubilidad de pendiente negativa, ¿ya? Pendiente negativa, hablamos, por ejemplo, el y el de acá, ¿cierto? Porque todos los de acá, los que van hacia arriba, son pendiente positiva. Dice, si un soluto tiene una curva de solubilidad de pendiente negativa, o sea, esto o esto, por ejemplo, significa que su solubilidad aumenta con el incremento de la temperatura. ¿Qué está pasando con la solubilidad de él conforme aumenta la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo sería esta proposición? ¿Verdadera o falsa? Falsa, claro, ¿no? Si tiene pendiente negativa, te está diciendo que conforme aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad. Entonces, no es correcto. En un proceso de disolución endotérmico, la solubilidad del soluto disminuye con la disminución de la temperatura. ¿Qué es un proceso de disolución endotérmico, chicos? En un proceso de disolución endotérmico, ¿ya? A mayor temperatura, mayor solubilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Si tú incrementas la temperatura acá, el proceso se dirige hacia la derecha. Lo analizamos en su momento. Entonces significa
que si aumenta la temperatura y aumenta la solubilidad, estamos frente a un proceso endotérmico. ¿En dónde ocurriría eso? Por ejemplo, ocurriría en todos los que tienen pendiente positiva, porque te está indicando que a mayor temperatura, mayor solubilidad. Por lo tanto, si me dicen, en un proceso de disolución endotérmico, la solubilidad del soluto disminuye con la disminución de la temperatura, eso sería verdadero, porque son proporcionales. Mayor temperatura, mayor solubilidad. Menor temperatura, menor solubilidad. Por lo tanto, la primera es falsa, la segunda es falsa y lo último es verdadero. Falsa, falsa, verdadero, marcarías como respuesta la letra C. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Continuemos. Te dice, a partir de la siguiente gráfica de solubilidad de una sal versus la temperatura, indique las proposiciones correctas. ¿Ya? Entonces, tenemos esta curva de solubilidad. ¿Ya? Te dicen, a 60 grados Celsius, la solución saturada contiene 15 gramos de soluto en 20 gramos de agua. ¿Ya? A 60 grados Celsius yo leo. ¿Qué es lo que estoy leyendo? Que voy a encontrar 75 gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. O sea, lo que me está diciendo este gráfico es que a esta temperatura la solubilidad es 75 gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. Es lo máximo que se puede disolver en 100 gramos de agua. ¿Ya? Pero a mí me están diciendo que si yo tengo 20 gramos de agua, debo tener 15 gramos de soluto. ¿Eso es correcto? Si yo tengo 20 gramos de agua, 15 gramos de soluto, ¿sí o no? La quinta parte es 20, la quinta parte es 15. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Entonces la primera proposición, verdadero. A 20 grados Celsius, lee bien, dice, 250 gramos de solución saturada contiene 50 gramos de soluto. Allá. 20 grados Celsius. Acá, mira, 20 grados Celsius. ¿Qué me está diciendo? Me dice que a 20 grados Celsius yo voy a tener 25 gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. Pero lee que acá no te hablan del agua, acá te hablan de la solución. ¿Ya? Si yo hablo de la solución ¿qué cosa es? Soluto más solvente, ¿cierto? ¿Cuánto tengo yo de soluto? De soluto tengo 25 gramos. De solvente tengo 100 gramos. De solución, ¿cuánto será? 125, porque es la suma de estos dos. Entonces, si a mí me dicen que tengo 250 gramos de solución, ahí debo tener 50 gramos de soluto. ¿Por qué? Porque el doble contiene el doble disuelto. Por lo tanto, ¿cómo sería esta proposición? ¿Verdadera o falsa? Verdadero. Y lo último, el proceso de disolución de X es un proceso exotérmico. ¿Cómo es la pendiente? ¿Posi o nega? Positiva, ¿cierto? Si es positiva, ¿qué te está diciendo? Que a mayor temperatura, mayor solubilidad. ¿Y eso dónde pasa? ¿En un proceso endotérmico o en un proceso exotérmico? ¿Eso dónde pasa? ¿En el endo o en el exo? En el endotérmico. Por lo tanto, la última proposición es falsa. ¿Por qué? Porque en los procesos endotérmicos, a mayor temperatura, mayor solubilidad. Entonces, lo correcto sería solamente 1 y 2. Alternativa de respuesta, la letra C. Esa es tu respuesta. Calcule la cantidad de nitrato de potasio que cristalizará debe decir ahí, por cada 200 gramos de agua al enfriar a 20 grados Celsius una solución saturada de nitrato de potasio a 50 grados Celsius. O sea, ¿qué es lo que ocurre? A 50 grados Celsius está disuelto 85 gramos de soluto por cada 100 gramos de agua, ¿ya? Y a 20 grados Celsius, solamente está disuelto 32. Entonces significa que si yo reduzco la temperatura de 50 a 20, la diferencia, quiere decir el exceso, va a cristalizar, o sea, se va a convertir en sólido. Entonces, a mí me están diciendo que haga esto para 200 gramos de agua. Entonces, ¿cómo sería el proceso? Digo, a 50 grados Celsius, yo sé que en 85 gramos de soluto va a estar en 100 gramos de agua, ¿cierto? Y en 200 gramos de agua habrá el doble, o sea, 170. A 20 grados Celsius, yo tengo 32 gramos por cada 100 gramos. Entonces significa que si tengo 200 gramos, tendré 64 gramos de soluto.
La cristalización viene a ser la diferencia entre estos dos valores. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos valores? 170 menos 64 me da 106. Entonces, la alternativa de respuesta tendría que ser la letra E. Esa es una de las formas. Otra de las formas, si tú ya lograste dominar esto de acá, te vas a decir lo siguiente. Mira, 85 menos 32. Chicos, ¿cuánto es 85 menos 32? 85 menos 32. 53. Excelente, Sebas. Entonces, significa que la diferencia, ¿ya?, que puede cristalizar son 53 gramos de soluto por cada 100 gramos de agua cuando tú pasas de 50 a 20. ¿Ya? Entonces, cristaliza 53 gramos por cada 100 gramos de agua. Pero como tienes 200 gramos de agua, ¿cuál será la diferencia? El doble. ¿Y cuánto es el doble de 53? 106. Alternativa, la letra E. O sea, o lo haces de esta manera o lo haces de esta manera y tienes que llegar a la misma respuesta. ¿Ya? Entonces, alternativa, letra E. ¿En qué solución, al aumentar la presión, aumenta la solubilidad? Chicos, ¿para qué casos la solubilidad es dependiente de la presión? ¿En qué tipo de sustancias la solubilidad es dependiente de la presión? Muy bien, Juan, para gases. ¿Y en cuál de estos casos estamos hablando de gases? ¿A, B, C, D o E? ¿En cuál de estos casos estamos hablando de gas? La letra D, claro, porque el dióxido de carbono es una sustancia gaseosa. Profe, pero acá dice cosa. Claro, porque es el gas que está disuelto en agua, pero la solubilidad de él va a ser dependiente de la presión porque esta es una sustancia gaseosa disuelta en agua. Es más, ese es uno de los componentes de la bebida gaseosa. Por lo tanto, ¿ya?, tú vas a decir que el cambio de la presión altera la solubilidad en la alternativa D. ¿Por qué? Porque esta es una sustancia disuelta, gaseosa, disuelta en agua. Alternativa, letra D. Tu respuesta. Siguiente. Se tiene una mezcla hecha con 10 mililitros de alcohol etílico y 30 mililitros de agua. Calcule el porcentaje en volumen del soluto en la solución. Ya. Entonces, porcentaje en volumen. ¿Ya? Volumen del soluto entre volumen de la solución multiplicado por 100. Esto es directo. ¿Ya? Si tengo 10 mililitros de etanol y 30 mililitros de agua, significa que voy a tener 40 mililitros de la solución. Y como esto es el todo, te está representando al 100%. Y lo que tú necesitas es conocer el porcentaje en volumen del soluto, del etanol. Entonces, 10 es a 40 como 100% es a él, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto te va a quedar? 25%. Alternativa de respuesta, la letra C. ¿Ya? Siguiente pregunta. Se tiene una solución que contiene 0,5 mol de cloruro de sodio disueltos en 60 gramos de agua. Calcule el porcentaje en masa del soluto. Parecido al caso anterior. Tienes 0,5 moles de agua y 0,5 mol de cloruro de sodio y 60 gramos de agua. Si yo deseo calcular el porcentaje en masa, tiene que ser la masa de él entre la masa total multiplicado por 100. Entonces necesito transformar estas moles en gramos. ¿Y cómo transformas esas moles en gramos? Con el peso fórmula. Porque tú sabes que el número de moles por el peso fórmula te va a dar la masa. O sea, él por él te da la masa. Ya tienes la masa de él. Si quieres hallar el número de moles, será esto por esto, 29,25. Y si yo quiero el porcentaje en masa del soluto, será la masa del soluto entre la masa total y la masa de la solución multiplicado por 100. ¿Cuánto vale la masa del soluto? Vale 29,25. La masa de la solución, la del agua, que es 60, más la de él, multiplicado por 100. Operas matemáticamente y esto ¿cuánto te da? 32,77. Alternativa de respuesta, la letra C. Esa es tu respuesta. Un método de obtención de etanol, alcohol etílico, es el que te dan acá. ¿Cuántos gramos de glucosa de él serán necesarios para preparar 500 mililitros de una solución de etanol 1,2 molar? Chicos, ¿qué te están dando? Te dan la molaridad y el volumen. Chicos, con la molaridad y el volumen, ¿qué pueden calcular? Con la molaridad y el volumen, ¿qué pueden calcular? Con la molaridad y el volumen, ¿qué pueden calcular? Las
moles. ¿Por qué? Porque acuérdate que la molaridad es el número de moles entre volumen. Entonces, si tú tienes molaridad y volumen, se multiplican y te va a dar el número de moles. Entonces, el número de moles va a ser igual a 1,2, que es la molaridad, por el volumen que vale 0,5 litros. Multiplicas estos dos tanquecitos y te va a quedar 0,6 mol de etanol, de él. Pero a ti lo que te pregunta es cuántos gramos de glucosa, o sea, de él, serán necesarios para preparar esto. O sea, como ya tienes las moles de él, por estequiometría, puedes calcular la masa de él. ¿Cómo? Bueno, recordemos, una mol de él te genera 2 mol de él. ¿Cómo así? Primero tienes que balancear. Como acá hay 6 carbonos, o más fácil, como acá hay 12 hidrógenos y acá hay 6 hidrógenos, ¿ya? Multiplicas por 2 para tener 12 hidrógenos a la izquierda y 12 hidrógenos a la derecha. Ahora, acá aparecen 4 carbonos y como acá son 6, aquí coloco adelante un 2. Entonces, 2 oxígenos más 4 oxígenos me dan los 2 oxígenos a la izquierda. Todos están balanceados. Lo que te hace llegar a la conclusión que una mol de glucosa te genera 2 mol de etanol. Pero lo que tú has generado, si ves acá, son 0,6 mol de etanol. Entonces, estos 0,6 mol de etanol, ¿cuántos de glucosa te representan? 0,6 mol me representa 0,3 mol de glucosa. Como estos son las moles yo lo debo llevar a gramos. ¿Y cómo lo llevo a gramos? Multiplicando las moles por el peso fórmula de la glucosa. ¿Cuánto vale el peso fórmula de la glucosa? 180. Profe, ¿cómo llega a eso? El carbono pesa 12, el hidrógeno pesa 1 y el oxígeno pesa 16. 12 por 6, 72. Más 12, 84. 16 por 6, 96. 96 más 84 me da 180. Entonces opera matemáticamente y te va a dar 54. Alternativa, entonces, la letra D. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Siguiente. Halle la fracción molar del etanol si tenemos una solución formada por 4 moles de etanol, 2 moles de él y 1000 gramos de agua. Chicos, si ustedes quieren la fracción molar, ¿qué cosa es? Las moles del soluto con respecto a las moles totales, ¿cierto? Esa es fracción molar. Acuérdate que cuando hablamos de sistemas gaseosos, la fracción molar era lo mismo, las moles de un componente con respecto a las moles totales. Entonces, si yo quiero las moles del etanol, tengo que dividir pero la fracción molar del etanol, tengo que dividir las moles del etanol entre las moles totales. Tengo las moles del etanol, tengo las moles del metanol, pero no tengo las moles del agua, tengo la masa del agua. ¿Cómo hago para esta masa de agua convertirla en moles de agua, chicos? ¿Cómo hago para que la masa se convierta en moles? ¿Divides entre qué? Divides entre peso fórmula. Listo, entonces se acabó. Tú vas a decir, la fracción molar del soluto son las moles del soluto entre las moles de la solución. Pero esto va a ser las moles del soluto, que son 4, que es lo que me están pidiendo, entre las moles de él más las moles del metanol, que son 2 moles, más las moles del agua. ¿Y cómo calculas las moles del agua? 1000 entre 18, ¿no? Entonces tú divide 1000 entre 18, súmale 6, la inversa y multiplícalo por 4. Operas matemáticamente y ¿cuánto te va a salir eso? ¿Cuánto te va a salir? Te debe salir 0,065. Entonces, para este caso, hay 2 posibles alternativas, ¿no? El tema es que no te lo da directo, ¿no? ¿Qué marcarías ahí? ¿La letra D o la letra E? ¿Cuál sería tu respuesta? La letra E, ¿no? Sí. Tu alternativa sería la letra E, ¿ya? Siguiente. Una botella de ácido clorhídrico concentrado figura en los siguientes datos. 36,23% de ácido clorhídrico, densidad 1,180, calcule la fracción molar. ¿Ya? Bueno, mis datos. Como todas las unidades que nosotros vemos son unidades de concentración, ¿ya? Son propiedades intensivas. Entonces yo puedo tomar la base que a mí se me ocurre, ¿ya? Yo estoy tomando 100 gramos de solución. ¿Por qué tomo 100 gramos de solución? Ojo que tú quieres la fracción molar, que son las moles de él entre las moles totales, ¿ya? Si tomo 100 gramos de solución,
Del ácido clorhídrico es 36,23%. O sea, de 100 gramos será 36,23 gramos. Y del solvente será la diferencia, ¿no? O sea, en este caso, él con él me da 100%. Por lo tanto, del agua debe ser 63,77 gramos de agua. ¿Estamos? Ahora, de acá, si a él yo lo divido entre su peso fórmula y a él yo lo divido entre su peso fórmula, voy a tener las moles de él y las moles de él, ¿verdad? Y con eso ya tengo calculado la fracción molar. La fracción molar son las moles del soluto entre las moles de la solución. O sea, las moles de él, 36,23 entre su peso fórmula, que es 36,5, dividido entre las moles de él, que es esto mismo, más las moles del agua, que sería 63,77 dividido entre 18, ¿ya? Tú lo haces si quieres por separado, yo te lo estoy dejando planteado, ¿ya? Y cuando operas matemáticamente esto, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar 0,21. Y 0,21 coincide con la alternativa de respuesta, la letra B. Esa sería tu respuesta. Clave, la letra B. La densidad de una disolución de ácido sulfúrico al 18% en masa es esta, la de acá. Te dicen cuál es la normalidad si el ácido sulfúrico cumple esto, ¿ya? Chicos, si yo quiero la normalidad, ¿qué debo hacer? La molaridad multiplicada por teta, ¿cierto? Si yo calculo la molaridad y la multiplico por teta, que vale 2, ¿no? Porque teta de ahí deduces que vale 2, hay mi respuesta. Y si yo quiero hallar la molaridad acá, ¿qué debo hacer? Bueno, tengo la densidad, tengo el porcentaje en masa, puedo utilizar la fórmula, ¿cierto? La fórmula me dice que 10 veces la densidad de la solución por el porcentaje en masa del soluto entre peso fórmula del soluto, ¿ya? Me va a dar la molaridad. La densidad la tengo, yes vale 1,2, ¿no? Tengo el porcentaje en masa, yes vale 18%. ¿Tengo el peso fórmula? Sí, porque como estamos hablando del ácido sulfúrico, el peso fórmula de él, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es el peso fórmula del ácido sulfúrico? Eso lo tienes que sabértelo de memoria. El y del hidróxido de sodio. ¿Cuánto vale el peso fórmula del ácido sulfúrico? 98, perfecto. Entonces vamos calculando esto de acá. Calculas y te queda que la molaridad vale 2,2. Pero como teta es igual a 2, porque estamos hablando del ácido sulfúrico, lo multiplicas por 2 y te da 4,4. Alternativa de respuesta, entonces sería la letra D. Esa es tu respuesta, ¿ya?